Hola, hoy os hablaré otra vez de la serie del Ministerio del Tiempo. Hoy hablaré del capítulo 18, que se llama Separada en el Tiempo, también de la segunda temporada. Y aparte de que en general este capítulo, igual que todos, ha sido muy bueno, yo vengo aquí a hablar de unas cosas que no me cuadran mucho. El episodio trata, para quien no lo haya visto, tiene mucho de spoiler este vídeo, así que si no habéis visto el capítulo, primero vedlo y después venid aquí. Bueno, eh, trata sobre la vampira de Aragao que se llamaba Enriqueta Martí, de Barcelona, y que en la serie la han puesto como si fuera la criada de Amelia Folk. Muy bien. También hay otras cosas, como dos gemelas que fueron separadas por la vampira, que no voy a comentar, porque no he porque no voy a hablar sobre el tema de las gemelas. Ya lo veréis vosotros, porque no es de eso de lo que quiero hablar. Y pues, um, en el capítulo, Enriqueta, antes de convertirse en la vampira, entra en el Ministerio del Tiempo y sin permiso y avisa, y avisa a ella misma, se avisa a ella misma del futuro para que vaya al ministerio. Y la vampira va a ir con una de las gemelas, y que en ese momento todavía no se sabía quién era, y Enriqueta, la joven, y Enriqueta, la vampira, la vieja, hablan. Y en ese momento a mí me pareció un poco incongruente y un poco raro que la vieja no se acordara de que la joven en donde había venido a avisar. Porque se supone que ella, cuando era joven, se fue a avisar a ella misma de mayor, y por tanto tendría que acordarse. Además, un poco más adelante, casi al final del capítulo, vuelve a aparecer la vampira mayor, que se vuelve a encontrar con la vampira de joven, es decir, Enriqueta, cuando todavía era joven y no había hecho nada de eso. Y vuelven a hablar, que aquí si quizás se acuerda, o por la conversación de antes o por otras cosas, pero se ve que ya sí que se reconoce. Y lo raro de aquí es que las dos se tocan mutuamente. Eso en la vida real es fácil de explicar, porque eran dos actrices y la una tocaba a la otra, pero en otras series y películas y cosas así se dice que cuidado con viajar en el tiempo, no puedes hablar contigo mismo, no te toques y cosas de estas. Y aquí parece que no pasa nada si te tocas a ti mismo, porque en un episodio de la primera temporada de Doctor Who, cuando Rose pasa por delante de ella misma, cuando ve a su padre morirse, que aparecen unos monstruos que los quieren matar a todos. Y más adelante en el mismo capítulo, la Rose del presente se toca a ella misma sin querer de cuando era un bebé, y esos monstruos se acercan más y les quieren matar a todos. Y en Regreso al Futuro, que no la he visto, creo que también pasaba algo de que no podías hablar contigo mismo. Creo que hay veces que sí que se hablan uno con el mismo, pero no tanto como para tocarse o que pasen cosas así.
Y bueno, pero aparte de esas cosas que a mí personalmente no me cuadran, aunque tengan una explicación que yo no sé, pues todo me parece una buena serie. Ya está.